esta cápsula informativa, el licenciado Esteban nos va a platicar cómo es la elaboración de un dictamen. En este caso sería de homicidio. De homicidio. De homicidio, ok. Vamos a ver cómo se elabora un dictamen en materia de homicidio. Pues empezamos por un rubro en el cual pues se coloca la carpeta de investigación que nos las brinda la autoridad ministerial. En este caso en la Ciudad de México hay un número interno que nos los proporciona un sistema. Posteriormente, pues, ¿a quién va dirigido el dictamen? Y continúa el planteamiento del problema. Aquí el planteamiento del problema es la solicitud que te hace el Ministerio Público. Es un ejemplo. Se traslade o realice búsqueda de huellas e indicios, así como el levantamiento y aplique protocolos de correspondencia al delito de homicidio para la persona a quien en vida respondiera a tal nombre, ubicado en calle X. Y bueno, una vez que nos trasladamos al lugar de intervención, pues corroboramos que los datos que en la petición o el planteamiento del problema el agente del Ministerio Público nos dio como inicio, corroborar que sean correctas, porque en las nomenclaturas pues muchas veces son erróneas. Entonces nosotros tomamos como referencia todas aquellas nomenclaturas, números de inmuebles, porque es muy relevante para la ubicación del lugar de intervención. Posteriormente el dictamen, dentro de los apartados existe ese fundamento legal en el cual pues son todos los protocolos y principios y acuerdos que te dan fundamento a tu intervención. Para continuar con la metodología, aquí es lo que comentábamos hace un momento, que dentro del área criminalística en muchas ocasiones o en mayor parte de los casos ya está preservado el lugar. Entonces nuestra metodología pues ya inicia desde la observación del lugar, la señalización de indicios, la fijación escrita y fotográfica, en donde por ahí se nos escapaba la planimetría, el levantamiento de indicios, el embalaje, etiquetado y los formatos de cadena de custodia, para concluir con lo que es el suministro de laboratorios forenses. Okay. ¿No? Posteriormente, dentro de esta investigación, pues utilizamos el método deductivo e inductivo. Y como bien aquí podemos observar que es el método deductivo de lo general a lo particular, esto es, en las descripciones que vamos a realizar, desde el lugar de intervención, una descripción de lo general a lo particular, en el cual ahorita lo vamos a ver en el apartado correspondiente, y pues el método inductivo, donde empiezas con sus particularidades para terminar en las generales, y te solicitan la técnica utilizada, ¿no? ¿Qué técnica tú utilizas? Es que recordemos que las técnicas son las herramientas y reglas que tú utilizas para llegar a determinado fin. En este caso, pues observación, búsqueda descriptiva. Aquí dentro de este apartado es de gran relevancia mencionar la técnica que tú vas a utilizar al llegar al lugar de intervención. ¿Qué técnica de observación vas a utilizar? Llámese franjas, llámese semáforo, llámese concéntrico o espiral. Entonces, todas las técnicas de observación que marca la bibliografía de la criminalística, aquí tú vas a colocar qué técnica utilizaste, porque como bien mencionábamos, todos estos resultados se van a desahogar en un juicio, y todos estos resultados van a ser considerados a que te pregunten cosas. Entonces, si tú no tienes una técnica de observación, pues ahí ya empezamos a fallar dentro de la metodología, ¿no? Sí, y por ende tu señalización también va a fallar, ¿no? Exactamente. Ok. El material utilizado, porque lo mencionamos, en los juzgados nos lo solicitan, ¿no? En este caso, ¿qué equipo utilizaste para llevar a cabo tu trabajo? ¿No? Pues el equipo, flexómetros, cintas métricas, todo lo que se utiliza, indicadores, reactivos, equipo de protección personal, Tyvek. Y bueno, aquí ya empezamos a ver lo que es el fondo de los resultados que tú obtuviste al realizar la intervención, iniciando por el apartado de la descripción del lugar, donde lo mencionábamos. Vas a iniciar
que es la calle, la dirección, los sentidos, los sentidos si es de sur a norte, ubicarlo para describir, ¿no? De lo general a lo particular. Un ejemplo, si tu intervención es al interior de un inmueble, pues vas a describir de manera general la calle para poder llegar que es al interior del inmueble manzana tal, número tal. Entonces, todo eso son la descripción del lugar. Para continuar con el examen del lugar, previo a tu intervención, se tiene que realizar un examen de cómo encuentras el lugar. Si se trata de un lugar abierto, las condiciones que se manejan al momento de intervención, aquí colocamos qué autoridad está a resguardo del lugar, si acudió a alguna unidad médica, todos esos datos que nos sirven a nosotros para poder hacer ese examen del lugar. Si el lugar se encuentra acordonado, no se encuentra acordonado, porque en ocasiones no se encuentra acordonado y pues como peritos pues tenemos que hacer ese acordonamiento, ¿no? Porque es parte importante de la metodología. A pesar de que en determinadas circunstancias no esté acordonado, tu obligación como perito, como responsable, porque vas a ser responsable de ese lugar de intervención, es darle la delimitación acordada con el acordonamiento. ¿Para qué? Para la preservación de los indicios, ¿no? Claro. Y pues bueno, aquí ya empieza a lo que es un examen del lugar, ¿no? Aquí yo coloco lo que son las prendas, las condiciones en las cuales se encuentran, ¿no? Si está acomodada, como bien lo referías, si a lo mejor ya le realizaron maniobras de búsqueda al interior de las bolsas. Yo pongo todas esas características, que es un examen de las condiciones en las cuales yo encuentro el cuerpo de la persona. Si tiene manchas o no tiene manchas. Entonces ahí es como el examen que se realiza para continuar con la posición y ubicación del cuerpo, ¿no? Vamos, o sea, la bibliografía te refiere de cúbito dorsal, de cúbito ventral, sedente, suspensión, de acuerdo a las condiciones en las cuales tú encuentres el cuerpo que vas a realizar ese estudio, ¿no? Y aquí mismo, o sea, no tan solo es la posición, es hacia dónde está dirigida la extremidad cefálica, la extremidad superior derecha, la extremidad superior izquierda, extremidad inferior, hacia dónde están esas extremidades. Recordamos que marcamos los puntos cardinales norte, sur, oriente y poniente, y en eso va a trabajar el criminalista para ubicarse en el lugar, y toda esa ubicación te va a servir para toda la intervención, para que tú puedas dentro de tu descripción establecer hacia dónde está dirigida. Un ejemplo, en la posición de cúbito dorsal con la extremidad cefálica dirigida al norte, con la extremidad cefálica dirigida al poniente. Entonces es de gran relevancia, porque tener en cuenta que los puntos cardinales son muy importantes, porque es una herramienta que utiliza el criminalista. Y bueno, aquí también ya... Eso te podría hablar de si movieron en algún momento el cuerpo, ¿Sí? Si hubo algún tipo de alteración, Claro, que no coincide a lo mejor con los disparos, no sé, ¿no? Sí. Es importante ahí las posiciones cadavéricas. claro, porque en el examen, simplemente en el examen del cadáver o en el examen externo del cadáver, ahí vamos a obtener como resultados las manchas que se producen en la ropa. Es decir, si ya fue manipulado, y si en determinado momento, cuando se hace el estudio en el anfiteatro o en el laboratorio anatómico criminalístico, vemos que la herida la tiene en región pectoral, pero atrás ya se generó un patrón de mancha por absorción o por embarradura. Entonces, esas son las condiciones. Si nos va a generar una conclusión, si es la posición original o la posición final, o si hubo manipulación previa del cuerpo o si no hubo manipulación. Entonces, todos esos exámenes son elementales en el lugar de intervención, porque cuando tú realizas el levantamiento del cuerpo y lo colocas en la camilla para colocarlo en una bolsa para ser trasladado al laboratorio, pues ya se modificaron los patrones, ya se generaron nuevas manchas. Entonces ya no son las condiciones en las cuales tú ya generaste más indicios. Por eso es relevante decir, al momento de la intervención, en el examen del cadáver presentaba una mancha en su región pectoral, o tenía escurrimiento líquido o líquido hemático en el rostro, ¿no?
porque eso te van a dar resultados para generar tus conclusiones. Entonces, pues aquí igual observamos, ¿no?, que el examen externo del cadáver, si tenía filtraciones hemáticas, o si tiene otro líquido ajeno, o si tiene una quemadura, o si se le escurre un líquido para el cual pues tomar, porque se va a generar un indicio. Entonces todo eso son elementales. Aquí la descripción es que desde que llegas al lugar de intervención hasta que culminas, lo documentes todo. Y bueno, pues aquí ya le haces tú el esclarecimiento de que pues una vez que ya se levantaron los cadáveres, pues ya explicas, porque en el juicio te suelen preguntar, bueno, después del lugar, ¿qué hizo? Bueno, se levantó el cuerpo del lugar de intervención, se trasladó en una camilla. ¿Cómo lo trasladó? Entonces son preguntas que te pueden realizar en un juicio. Entonces pues ya tienes que ir esclareciendo, que lo mencionas para que en determinado momento pues ya se abran esas preguntas. Aquí me surge una duda respecto, porque en la teoría siempre te dicen, ¿no?, el cadáver es tu indicio principal. Entonces, cuando llegas a un lugar de intervención, aplicas tu técnica de búsqueda, pero de manera general tú ya viste que existe un cadáver. ¿Cuál, digamos, señalizas primero? Qué bueno que lo mencionas, y aclarar esto a la comunidad estudiantil, que en el lugar de intervención todos los indicios son elementales, ¿no? De acuerdo, se clasifican de acuerdo a su producción o a su morfología, ¿no? Biológicos, físicos, químicos. Entonces, pero exactamente, dentro de la formación académica nos mencionan, no, es que el cadáver. Sí, pero en la práctica. Pero en la práctica te das cuenta que todos los indicios son elementales y todo va a ser la señalización de acuerdo a la técnica que tú establezcas en ese momento y la preservación de indicios que tú tengas. Es decir, en un ejemplo, en un lugar cerrado al interior de un domicilio, el cuerpo está adentro, pero tú tienes balísticos afuera, entonces vas a empezar a señalar los indicios que están al exterior, porque no te puedes brincar, primero vengo al cadáver y después me salgo a la calle. Sí, claro. Porque habría hasta contaminación. Exactamente. Entonces todo eso, o sea, a aclarar ese punto, porque en la escuela nos mencionan, no, es que el cuerpo, pero, o sea... En la doctrina el cadáver es un indicio. Sí. Y lo señalas así. Sí, todo es material sensible significativo. De acuerdo a las características o particularidades del hecho, ya es como experto determinamos, ¿sabes? Este es un indicio, pues aquí se queda, ¿no? O no requiere que... O sea, también tiene que ver con la lógica, ¿no? El ejemplo que tú colocas aquí es los indicios del exterior se pueden perder, son más susceptibles de que en algún momento alguien se los lleve, no sé. Sí, o sea, como bien lo mencionabas, o sea, todos son elementales, porque no puede decir, pues primero, porque el maestro me dijo que primero el cuerpo es el elemental, me voy al cuerpo primero, ¿no? Sí, pero digo que siento que es una duda muy arraigada, porque te dicen, ¿no?, que primero el cuerpo, donde ahorita nos está aclarando, no necesariamente, es a partir de tu técnica de búsqueda. Sí, la técnica de búsqueda. De tu criterio, del lugar también, como profesionista. Sí. Entonces, para continuar con la búsqueda de indicios, o sea, esto ya es... un dictamen ya son todos los resultados que tú vas a bajar, o sea, toda la información que tú obtuviste del lugar de intervención ya lo vas a bajar aquí, y que conlleva también la descripción detallada y ubicación de los indicios, ¿no? Por mi cuenta yo realizo que los cuerpos o indicios biológicos se manejen con letras. Aquí es criterio de cada experto. Ahí va a haber expertos que digan, no, para mí yo voy a señalizar el 1, ¿no? Pero yo utilizo las letras, o sea, son alfanuméricos, o sea, es el orden que cada experto diga, bueno, ¿no? Pero, pues la gran mayoría utilizamos para cuerpos el A, ¿no? Y ya para los indicios que surjan, ya sea biológicos, químicos, físicos, ya números. ¿No? En este caso, como cuando hay homicidio doloso, pues se genera, uno de los principales indicios que se generan, pues es biológico, que en este caso es líquido hemático. Entonces, se debe describir qué hay por debajo de ese cuerpo, porque bien puede haber indicios, puede haber balas, puede haber balísticos.
Entonces tienes que aclarar que cuando tú realizas el levantamiento cae debajo de ese cuerpo. Y es elemental que tú lo señales como un indicio. Bueno, yo lo considero de esa manera, porque es un indicio biológico que el cuerpo generó ese indicio, y eso te va a generar una conclusión, porque en determinado momento va a decir que te preguntan, bueno, perito, ¿cómo se formó ese charco o esa mancha? Pues se generó por las heridas presentes, en el cual pues estaba por debajo del cuerpo. O sea, ¿sí me entiendes? De ahí qué bueno que lo tocas. De ahí, no sé si todavía siga, de ahí que marquen a una silueta. ¿Ya no la marcan? No, ya no Antes la se marcan. marcaba, ¿no? Era Sí. Era muy común salir así. Algunos autores referían que era contaminación, Okay. que contaminaba ese lugar, ¿no? Entonces, Ya no se marca. yo en lo personal, yo no lo marco. ¿Sí te ha tocado ver compañeros o gente? Actualmente ya no. Antes sí. Anteriormente sí llegué a observar en algunas fotografías que lo marcaban, pero te digo, o sea, hay autores que refieren que pues era como contaminación. O que no era necesario, ¿no? Okay. Y bueno, pues aquí en mi formato, pues yo coloco las cosas que no marco como indicios, lo establezco, es decir, reactivo. Cuando tú llegas al lugar de que es al interior de un inmueble o al interior de un vehículo, yo lo que realizo es que se tiene que, por default, el criminalista reactiva, ¿no? Que existe en la Ciudad de México, te mencionaba, existe la especialización de identificación forense. Entonces esos compañeros de identificación forense se encargan de realizar el revelado de huellas, todo lo que se requiere a la identificación. Pero en algunas ocasiones pues nosotros los reactivamos, porque pues, o sea, al final de cuentas somos criminalistas y podemos realizar esos procedimientos. En este caso pues se reactivan ya sean los accesos, los objetos, y manifiestas que realizaste el reactivo, pero no encontraste resultados, porque en determinado momento, si hubieses encontrado un resultado de una huella o un lofoscópico, lo tienes que marcar como indicio. Sí. ¿Por qué? Porque eso se va a requerir el mismo procedimiento de todo indicio: levantarlo, fijarlo, hacerle cadena de custodia, suministrarlo al laboratorio, ¿no? Sí. Y pues aquí ya se inicia con... Es importante resaltar que lo que mencionamos anteriormente es dentro del lugar de intervención, ¿no? Posteriormente, como lo mencionaba, la próxima etapa es hacer el examen externo del cadáver al interior de instalaciones ya establecidas, que en este caso es el anfiteatro o el laboratorio anatómico criminalístico. De aquí hacia abajo empieza el examen externo del cadáver. Sí, lo que es que, te digo, ya se realiza, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que, bueno, como estudiantes, ¿y dónde hago el estudio? ¿O cómo lo hago? ¿O tomo mis muestras ahí? Entonces, pues... Lo haces ya en el laboratorio. O sea, llegas al lugar, ves todos los indicios, pero nos llevamos ya al anfiteatro para hacer el examen externo del cadáver y de las ropas que tiene el cuerpo. Okay. Entonces, pues empezamos por establecer el sexo, o sea, lo que son genitales, y aquí es importante porque aquí hay que manejar ya la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género pues, es elemental en la intervención criminalística. Y ya mencionamos, ¿no? Pues si tiene ropa atribuible al género masculino, ¿no? A pesar a lo mejor de que sea una mujer, o sea, desde aquí ya empezamos para no discriminar. Uh-huh. O en determinado momento, aparte de no discriminar, darle cumplimiento a los protocolos. Sí, claro. Y ya iniciamos con lo que es la edad. Hay dos modalidades en los cuerpos de homicidio: cuando están desconocidos, cuando ya están identificados. En el caso de que sean desconocidos, pues tú, de acuerdo a las características físicas que tú observas en el cuerpo, vas a decir que vas a establecer una edad. Y esa edad se va a manejar en toda la carpeta de investigación.
¿Y es un rango o si dan la edad estimada? No, es un rango. Eso. Cuando están desconocidos. ¿De cuántos años? Exactamente. O sea, pues... ¿Y con esa te pones de acuerdo con el médico? Sí, con todo. Con todo. Entonces, yo estimo que tiene 30 años. ¿Sí? O sea, tú en el lugar, o sea, llegas al lugar de intervención y está desconocido. Y ya están esperando datos, pues para colocar ese dato que va a ser importante, que se va a manejar en la carpeta. Entonces tú como criminalista ves las características de la persona y vas a decir, no, pues tiene 35 a 40 años, o de 20 a 25, aproximadamente, un rango. Un rango, entonces, así es como se maneja. Y ese dato, te digo, es muy importante, porque tú ese dato que tú obtengas, de acuerdo a la observación, pues digo, todo es elemental de la metodología de la investigación, es la observación de las características de la persona. Entonces ya dices, se va a manejar todo, el acta médica, toda la documentación que resulte se va a manejar con esa información, ¿no? Y la estatura es parte de la media afiliación. Aquí en este apartado pues empezamos con lo que es la media afiliación, y que es si está identificado, si está identificado, nombre fulano de tal, proporcionado por el agente del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están identificados, los familiares tienen que trasladar a la agencia del Ministerio Público para que ellos acrediten la identidad de esa persona. Porque, el vínculo familiar, ¿no? Sí, y te den datos, porque yo puedo decir, pues era mi amigo, pero pues ni sé ni cuántos años tiene. Y yo no, tienen que ser familiares directos que acrediten como con CUR, con acta de nacimiento, que efectivamente la autoridad ministerial verifica si pues era fulano de tal y tenía 20 años, ¿no? Okay. Entonces, pues aquí, y en caso de que son desconocidos, desconocido como tal. Okay. La complexión, si es delgado, robusto, la forma de la cara, el cabello, todos los datos de media afiliación. ¿Por qué? Es elemental esto cuando están desconocidos, porque cuando están las personas, en caso que haya un reporte por una persona desaparecida, lo que generan es una media afiliación, un boletín con la media afiliación. Entonces, pues, toda esta información de la media afiliación se comparte con compañeros de policía de investigación, porque en determinado caso ellos realizan el llamado a las instituciones donde hacen los reportes de personas desaparecidas, ¿no? Y es elemental aquí las señas particulares, porque todos tenemos señas particulares, ya sea, llámese cicatriz, llámese alguna malformación genética o alguna que te hagas como un tatuaje, una perforación, porque son medios de identificación. Porque aquellas personas que tienen personas desconocidas, pues van a decir, ¿sabes qué? Pues traía un tatuaje, o tenía una perforación, tenía una cicatriz. Entonces son medios de identificación, los cuales pues, es una información que se debe de compartir con los compañeros para llegar a determinado momento a un fin, que en el caso cuando son desconocidos, un fin es localizar la identidad o saber datos de identidad de esa persona. Y bueno, aquí haces la aclaración de que dentro del anfiteatro o laboratorio anatómico pues se realiza la ficha decadactilar. Esta ficha decadactilar con la finalidad de que ésta sea ingresada a una base de datos, en este caso de la dependencia, para que realice una búsqueda. Que ese es otro tema, ¿no? ¿Ustedes la realizan como criminalistas? Nosotros hacemos la toma de la ficha decadactilar, pero te vuelvo a comentar, existe la especialidad de identificación, que ellos, su especialidad es todos los medios identificatorios en los cuales se incluye la ficha decadactilar. Pero volvemos a lo mismo, o sea, somos criminalistas y lo podemos realizar, ¿no? Sí. Sin embargo, ya puede ser de que, oye, MP llama a traer al perito, pide la intervención del perito de identificación para que tomen las huellas. Porque también tiene una técnica, ¿no? Y si el cadáver tiene rigidez cadavérica y demás, sí, hay una técnica de por medio. Sí, ya te digo, son técnicas que son las herramientas que tú utilizas para llegar a determinado fin. O en los casos de que están en un estado avanzado de putrefacción, sí, entonces ya el perito en identificación pues ya aplica más técnicas para poder obtener esa ficha decadactilar y en determinado momento pues lograr la identificación si es que está en la base de datos, ¿sí?
Sí, o sea, se puede decir que ahí en un estado más avanzado, cuando se necesite algo un poquito más complejo, hablas al área de identificación. Sí, ¿No? tú como criminalista le dices al Ministerio Público, ¿sabe qué? Pide la intervención del compañero y no tan solo con la identificación, ¿no? O sea, otro ejemplo dentro de la descripción de los indicios, se me ocurre el ejemplo que se requiere la intervención de un perito en química, ¿okay? Con la finalidad de ver si un disparo fue realizado desde el interior o si ingresaron el arma. O sea, todo esto es con base a la descripción y las características del lugar que tú realices. Se me ocurre el ejemplo de que viene con el vidrio abajo y tiene la lesión con cercanía, con tatuaje y así. Entonces, tú no debes de dar nada por hecho. O sea, a pesar de que se vea lógico, tú no debes de dar nada por hecho como experto forense. Okay. Tienes que esperar un resultado para poder en determinado momento pues establecer, ¿no? Pero pues es que nada debes de dejar por la lógica. Es que traía el vidrio abajo y ingresó el arma, ¿no? O sea, tú tienes una noción porque son hipótesis que el criminalista se forma en el momento de la intervención, pero esas hipótesis, como bien el método científico lo refiere, tienen que someterse a una experimentación. Y esa experimentación, ¿quién la hace? Pues las ciencias con las que se ayuda a la criminalística, en este caso química, genética, identificación. Por eso es que es una ciencia multidisciplinaria. Entonces, y bueno, también se hace la aclaración de que el protocolo de homicidio refiere que se debe de realizar un raspado de uñas. Entonces, pues aquí es, ¿no? Y es a lo que en tu pregunta anteriormente, podemos saber si una persona realizó maniobras de lucha, defensa y forcejeo, como también, a pesar de que tengan lesiones que son muy evidentes o que tienen las características de acuerdo a la literatura, que son por una defensa, lucha o forcejeo, no lo debemos de dar por hecho, sino hay una técnica o hay un estudio que se puede realizar para obtener ese resultado si en caso de que sea positivo, como con el muestreo de uñas. Respecto a si encuentran células epiteliales. Células epiteliales, exactamente, pero o sea, tú ya tomaste una muestra del cuerpo para someterlo a laboratorio y que el laboratorio te diga, en este caso la especialidad, si se encontraron células epiteliales, bueno, porque eso corresponde al área de patología forense, porque él hace eso. Ya encontraron células epiteliales, fue positivo, bien. Ahora, ¿qué dice el patólogo? ¿Sabes qué? Ya emite su resultado, sí fue positivo. Y entonces la autoridad ministerial dice, bueno, ya tengo células epiteliales, ahora quiero un perfil genético, y para eso recurre a las ciencias de genética. Pues todas las ciencias forenses son elementales. El perfil genético y eso es interesante para la gente que está viendo el video, el perfil genético les podría dar la identidad de la persona con la que se forcejeó. Pues todo esto depende. En la actualidad, la Ciudad de México cuenta con un laboratorio un banco de ADN. Entonces, pues es de gran ayuda para todo, porque todos esos resultados, pues va a ser una base de datos en la cual, como la base de datos que tiene identificación o como la base de datos que tiene balística, entonces pues ya se van a ingresar y con el resultado que tenga, probablemente te puede botar un perfil. Y yo considero que como mexicanos y dentro de nuestras fiscalías, hay que decirlo así, sí estamos muy avanzados en el tema forense, ¿no? Sí. Lo decíamos, y tenemos tecnología y sobre todo tenemos personal que sabe hacer las cosas. O sea, sí existe, no le pedimos nada a otros países. Sí, hace un momento mencionaron que tuvimos una cierta capacitación con la embajada francesa, y realmente es rescatable eso, que los expertos forenses a nivel nacional pues son muy capacitados, o sea, se capacitan y muchas ocasiones son muy buenos. O sea, eso hay que resaltar, que los expertos forenses a nivel nacional hay buenos, y se realiza el trabajo de manera correcta, cumplimiento con protocolos, manuales, metodología, y se realiza de esa manera. Sí, incluso decías, ¿no? Los mismos franceses nos reconocían y decían, es que ustedes saben muy bien los procedimientos, los realizan muy rápido, y eso es
de reconocerse. O sea, realmente Sí. o sea, no todo es malo dentro de las instituciones ni del Estado mexicano. Tuve la oportunidad, te digo, de poder tener cierta comunicación con elementos de la embajada francesa que se dedican ellos a estudiar el delito de la escena del crimen, porque allá se llama escena del crimen, y se asombraban, ¿no? Decían, ¿no? O sea, los resultados que ustedes emiten, la verdad, en el tiempo que nos establece la normatividad, dice, o sea, entregan resultados que nosotros en determinado momento nos tardamos un mes, o sea, ¿no? Claro. Entonces, aparte de que aquí ellos referían eso, ¿no? Que en la Ciudad de México, pues, no es mucha la carga de trabajo, y a pesar de toda la carga de trabajo, Hay resultados. todo el equipo pericial de todas las especialidades, que son buenísimos, sacan el trabajo, ¿no? En ese lapso de tiempo que trabajas bajo presión, lo sacas y te obtienes resultados, ¿no? Y es lo que nos demanda a nosotros la sociedad, resultados. Sí, claro. Y pues continuamos con el examen del cadáver. Aquí vas de acuerdo a la observación que tú tienes, tanto en el lugar de intervención como en el laboratorio anatómico, criminalístico o anfiteatro, vas a tomar notas sobre los fenómenos cadavéricos que sufre el cuerpo, fenómenos y signos cadavéricos que tiene el cuerpo cuando cesa la vida, ¿no? Lo que mencionabas, la rigidez, las extremidades, las livideces, en dónde están establecidas, de acuerdo a la posición, porque todo elemento vuelvo a repetir, de dictamen es elemental, y todo eso nos van a dar conclusiones para nosotros poder emitir. La posición nos van a establecer que las livideces en determinado momento, si está en decúbito dorsal, las livideces se van a generar en la región dorsal, que si está en ventral, en abdominal. Entonces eso nos da una posición. Ahora, de acuerdo a la temporalidad que tengan, nos van a decir si se modificó un cuerpo, si no se modificó, si fue la posición original o final. Entonces todos esos elementos, todo su estudio, por eso la intervención pericial va más allá de una simple cinta o de la sangre, ¿no? Y pues aquí mismo también colocas cuando ya cuando los cuerpos están en estado de putrefacción o inician, todos los fenómenos y signos cadavéricos que tú observes en el cuerpo, los tienes que colocar, tienes que describir si hay fauna, y si en caso de que haya fauna, pues esta fauna la tenemos que llevar al área, porque servicios periciales, bueno, aquí en la Ciudad de México, tiene los especialistas que realizan el estudio entomológico, que es entomología forense, que ellos realizan el estudio de las larvas, para poder establecer, hay un tiempo estimado de muerte, porque cuando ya existe un estado de putrefacción avanzado, pues es difícil establecer un tiempo estimado, ¿no? En muchas ocasiones volvemos a lo mismo, por las condiciones del lugar en las cuales se encontró, la ropa que vestía, o sea, hay muchos factores que eso es importante puntualizar, porque es un tiempo estimado de muerte, más no estamos estableciendo, murió a las 3 de la tarde con 1 minuto, no, o sea, es un tiempo estimado, y por medio de, en este caso que vino a referir John, sobre las larvas, pues existe la especialidad aquí, y ellos hacen el estudio, y de acuerdo a la vida que tienen o el desarrollo que tienen esas larvas, te van a establecer que tiene a lo mejor 15 días, un mes, o sea, todo de acuerdo, ¿no? Y para eso también hay técnicas en las cuales pues el criminalista pues sí tiene que saber cómo realizar la recolección, ¿no? Sí, o sea, y porque tú vas a llegar ¿Y qué te vas a llevar? Exactamente, porque tú vas a llegar al lugar y vas a ver muchas larvas. Y vas a decir, bueno, ¿y de dónde las tomo? ¿No? Sí. O ya hay un escarabajo. Yo me preguntaría cuántas me llevo, ¿no? Exactamente. O sea, pero ahí en el lugar, tanto en el lugar como en el cuerpo, ya va a haber fauna que ya se saciaron. Entonces ya se van a empezar a ir. Y van a nuevas que están haciendo. Entonces, pues por medio de la comunicación que tenemos nosotros con los especialistas, pues nos han recomendado, ¿sabes qué? No sé, recoge las que ya se van, porque pues ellos ya llegaron primero, nos van a dar más un tiempo
que las que están que las que apenas las chicas. Sí. Entonces todo eso... Eso está interesantísimo. Sí, es complemento de la medicina, ¿no? Sí, es complemento de la medicina. Cuando ya el cadáver está en un grado avanzado de putrefacción. Pues. Sí. Y continuamos con lo que son las heridas, o sea, ya se realiza el examen externo, ¿no? Ya las lesiones y heridas. En un ejemplo, por proyectil disparado por arma de fuego, bueno, ya tienes que describir lo que la bibliografía ya estableció, porque no te vas a sacar de la manga, pues es una herida, no, pero la bibliografía de medicina ya refiere que un proyectil disparado por arma de fuego deja estas características. Un ejemplo, herida por contusión, de bordes evertidos, porque aquí te van a establecer si es de entrada o es salida. Entonces ya todo eso la bibliografía te lo da, por eso es importante que pues la formación académica que tengan los estudiantes se adentren a la bibliografía médica forense. Claro. Aquí nos dejas unos ejemplos, ¿verdad? Sí, son unos ejemplos de una herida de salida por las características y una de entrada por eso. Pero aquí cabe resaltar que esta es una descripción mía, ¿no? Aquí a lo que decía, ¿cuál es la diferencia de la medicina forense? Bueno, pues la medicina forense ya va a abrir cavidades, ya va a haber un examen externo y va a poder establecer qué proyectil privó de la vida a la persona, o que a lo mejor en determinado momento yo veo con esas características que es de salida, pero la necropsia dice, no, ¿sabes qué? Esta es entrada y esta fue la que privó de la vida. Bueno, pues entonces ellos son los expertos en abrir cavidades y son los médicos. O sea, nosotros tenemos conocimientos de medicina y utilizamos la literatura. Por eso es de que cuando tú vas a deshogar una pericial, en mi caso yo utilizo siempre la bibliografía, con base a la bibliografía, porque tiene las características similares, lo que yo observo en ese momento, ¿no? Sí, y solo del examen externo. Sí, y así es con las heridas, herida cortante, herida punzocortante, cortocontundente, contusa, de todas sus modalidades, surcos, o sea, aquí en la descripción, de acuerdo a las lesiones que presenta el cuerpo, pues va a ser eso, y esas son las heridas, pero las lesiones también son importantes, las equimosis, las escoriaciones, porque en determinado momento hay ciertas áreas donde se generan esas lesiones en las cuales nos van a poder dar un indicativo que en determinado momento se realizó una maniobra de lucha, defensa o forcejeo, ¿no? Y son las equimosis, las escoriaciones, los hematomas, y bueno, ya son más ejemplos. Y aquí en otros hallazgos es como una observación. O sea, un criminalista nunca debe de descartar nada, ¿no? Porque hay temporalidad de heridas, de lesiones. Y esa temporalidad de lesiones pues puede darnos demasiados elementos, ¿no? Si es verdosa, es negra o es violácea. Entonces tú como de acuerdo como perito puedes decir, pues esta es verdosa, pero no la vas a descartar. Sí. Y bueno, aquí nos marca dentro de los manuales y protocolos que debemos establecer como una cronología de los hechos. Si bien es cierto que esos datos los podemos obtener de la cadena de custodia del lugar, pero nosotros como servicios periciales tenemos que colocar nuestra hora de llegada, una cronología del tiempo. ¿A qué horas te retiraste del lugar? ¿A qué horas iniciaste a trabajar el cuerpo en el laboratorio? ¿Y a qué horas terminaste? ¿Esto con qué finalidad? En determinado momento la autoridad ministerial te realiza una petición en la cual te dice, establezca la cronología del hecho. Y pues uno como estudiante o como experto forense en determinado momento dices, bueno, ¿cómo voy a hacer la cronología? Y entonces todos los manuales y protocolos pues ya establecen, ¿no?, una cronología para obtener un resultado. Sí. Y aquí ya continuamos con el examen externo del cadáver, el examen de ropas, examen de objetos y pertenencias. En el examen de ropas pues es elemental describir cada uno de los daños que presenta, ¿no? Ya sea por arma de fuego, o ya sea por un arma cortante, punzocortante, o cuando hay signos de pelea, la ropa nos va a decir que hay desgarros, que hay desacomodo. Entonces
todo eso te va generando información para tú establecer una conclusión. ¿Y cómo es eso? Pues el estudio, ¿no? En primera, las condiciones en las cuales se encuentra la ropa. Si está en regular estado de conservación, mal estado de conservación, si está hasta de hecho si está maloliente, ¿no? Porque todo eso es información que sirve. Si presenta daños, ¿no? ¿En dónde? En la parte superior. Si presenta maculaciones en la parte posterior. ¿Qué tipo de patrones están? Porque es muy amplio, te digo, el campo de la criminalística es muy amplio. Los patrones de mancha simplemente, ¿no? Si es por absorción, si es por proyección, si es un goteo dinámico, un goteo estático, salpicadura, la de proyección entraría también ahí. Proyección. Entonces, pues todo eso te van a dar información que te van a servir para generar tus conclusiones. Y todo eso, pues ya está dentro de la bibliografía, los patrones de manchas. Okay. Y pues aquí nuestras observaciones que se hacen que tú le quieres dar a saber que pues, se utilizaron luces forenses, que no descartaste nada, ¿no? La observación directa. Y aquí es lo que en su momento comentábamos, aquí en la Ciudad de México, pues el criminalista labora a la par con el perito en fotografía forense. Entonces ahí señalas, ¿no? Que se realizó el estudio del cuerpo en el laboratorio anatómico criminalístico o anfiteatro en compañía del perito. ¿Por qué? Porque pues, el perito también fue solicitado para intervenir ese hecho. Los protocolos, entonces, pues así. Y bueno, ya empezamos con las consideraciones. Las consideraciones son todos aquellos resultados que tú obtuviste, pero que en determinado momento te faltan elementos para poderlos establecer como conclusiones. Okay. Pero sin embargo, como bien lo mencionaba, un criminalista no puede dar por hecho nada, ¿no? Entonces, si en determinado momento te falta algún elemento para tú estar completamente seguro que tiene los elementos para que sea una conclusión, adelante. Y si no la descartas, ahí la colocas. En consideraciones. En consideraciones. En consideraciones se coloca lo que no es certeza. Sí. ¿No? Sí, que tal vez lo que en determinado momento pues importa. Y ahí volvemos a lo mismo, o sea, ahí está presente el principio criminalístico de certeza, ¿no? O sea, que está dentro de los 7, pero te digo, hay autores o precursores que toman nada más 4, 7, 5, entonces pues okay. Ya es de acuerdo, ¿no? Y bueno, dentro de la entrega ya tienes que tú dentro de ese informe de resultados, tú tienes que establecer qué hiciste con los indicios que tú encontraste, ¿no? ¿Por qué? Para que la autoridad ministerial rastree esos resultados, porque anteriormente pues no se tenía esa comunicación, ¿no? o se desconocía, ¿no? Tú como perito ingresabas al laboratorio y ya, ¿no? Y los MP se veían con esa problemática de que, bueno, ¿qué ingresó, qué no ingresó, ¿no? Bueno, entonces aquí en resultados tú ya colocas la prenda identificada con el como A1. Yo en mi caso lo coloco como, si el cuerpo es el A, toda la vestimenta que tenga la persona la voy a manejar como A1, A2. Por eso la señalización es alfanumérica, o sea, no altera nada, sí. Alfanumérica. Siempre y cuando identifique, siempre y cuando tenga el principio de identidad. Sí, porque en determinado momento, bien se podría decir nada más, pues una playera, una camisa, un saco, ¿no? Pero si le puedes dar esa identificación, pues qué mejor, ¿no? A1, ¿por qué? Porque pertenece. Y tal es el caso que evita confusiones en caso de que te toque 2 personas en una intervención de dos cuerpos de las personas. Entonces ya vas a identificar, identifico a esta persona con la letra A esta persona con la letra B. Bueno, y en el laboratorio cuando ya se desvisten, para evitar las confusiones de que, ¿y cuál era, no? Que al final de cuentas no se puede descartar nada, porque a pesar de que es el registro fotográfico, pues puede pasar cualquier circunstancia, ¿no? Entonces ya ahí la identificas yo la identifico con un número alfanumérico. Entonces pues ya dices, ¿sabes qué? Pues la prenda que vestía la persona la ingresé al laboratorio de química con su respectivo formato de cadena y custodia y se va a ser estudiado, ¿no?
Y aquí es elemental porque la cadena de custodia, todo indicio debe de llevar su cadena de custodia, ¿no? Y bueno, aquí dentro de esto se coloca esta leyenda porque a pesar, hay prendas que no requieren estudio de laboratorio. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen daños, no está maculada, o sea, no requieren un estudio. Pero dentro del hecho que no tengan estudio, tú no puedes disponer de las ropas. Es decir, pues yo las desecho porque no. Tú lo tienes que hacer de conocimiento a la autoridad ministerial. Si a la autoridad ministerial te dice, ¿sabes qué? Sí, deséchalas, por ser un foco de infección, por eso es importante la descripción, si están malolientes, en qué estado de conservación están, ¿no? Entonces, eso es importante porque dentro de la formación académica no nos dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer con la ropa? No, pues todo ingresa al laboratorio, ¿no? Sí. La verdad. Y llegas al laboratorio y pues también, o sea, sí, es una carga de trabajo y para además todos los compañeros. saturas el sistema, ¿no? Exactamente, saturas, ¿no? Cuando el pantalón ni siquiera está maculado, ni siquiera está... Claro. Entonces no requiere estudio. Sí, o cuando hay un riesgo para las demás personas. Exactamente, porque al final de cuentas todos los indicios son durante el proceso de descomposición de que están con sangre así, son considerados infectocontagiosos, son residuos infectocontagiosos, lo cual pues es muy importante para tanto la salud de todos los que elaboran, sí, ¿no? Los que tienen contacto con esos indicios. Entonces, haces de conocimiento a la autoridad ministerial, no requiere estudio, y ya la autoridad ministerial te va a autorizar, ¿no? Pues sí, deséchalas y ya la autoridad ministerial pues va a establecer una leyenda que se desechan, pero ya está sentado. Tiene una justificación. Ya está sentado dentro de esa carpeta que el por qué no se desecha, ¿no? O en determinado momento que sean ingresados a la bodega transitoria de evidencia, ¿no? Entonces pues ya es de acuerdo a la comunicación que se tenga con el agente del Ministerio Público, ¿no? Y bueno, llegamos al momento en el cual, pues ya con todo el estudio previo que realizaste, desde el lugar de intervención, el laboratorio anatómico criminalístico, ya van a llegar a poder emitir unas conclusiones, ¿no? ¿Y qué conclusiones se van a formar? Bueno, que en determinado momento, de acuerdo a la literatura, por las características del lugar, es considerada como un lugar abierto, ¿no? O cerrado. Y que de acuerdo a los indicios localizados en el lugar de intervención, las características del lugar, todo lo que ya hiciste, pues se puede establecer que es el lugar de los hechos. Okay. O es un lugar de hallazgo, o es un lugar de enlace, ¿no? Porque puedes establecer, ya tienes, ¿no? ¿Y cómo vas a formar esa conclusión? Pues de acuerdo a los indicios y características del lugar que hayas encontrado, ¿no? Es como se determina si es un lugar de hechos o un lugar de hallazgo. En un dictamen de homicidio, las conclusiones siempre son en ese sentido, o sea, vaya, tus conclusiones serían, ¿es un lugar de hechos, es un lugar de enlace o es un lugar de hallazgo? ¿O hay otro tipo de conclusión? No, en relación a si es hallazgo, lugar, hechos, hallazgo, enlace, para todas las intervenciones periciales, puedes acceder a esta conclusión porque el mismo estudio te lo da. El mismo estudio te lo va a dar. Sí. ¿Y habría alguna otra conclusión? Sí, o sea, se pueden generar 50, 70 conclusiones las que tú consideres. O sea, no son limitativas. Y no son limitativas, ¿por qué? Porque todo el estudio que tú ya realizaste te va a dar esas conclusiones. Hablábamos de si realizó maniobras de lucha, defensa y fuerza. Esa es una conclusión. Esa es una conclusión, que se realizó la detonación de por lo menos un arma de fuego con los casquillos en 2 ocasiones, 3 ocasiones, de acuerdo a los casquillos, ¿no? O si en determinado momento no eres un experto en balística, pero sí tienes acceso a las características de los indicios balísticos que encuentres. Es decir, si ves un calibre 9 milímetros a un 22, o las características de un arma 22, porque por lo que asuntos que he atendido, no dice como en su base, ¿no? Un ejemplo, el casquillo metálico con la leyenda de su base, águila 9 milímetros, ¿no? Que son los más comunes. La otra, en comparación al calibre 22, no dice águila 9 milímetros o águila 22. Algunos sí dicen, pero, o sea, ¿estás de acuerdo, no? Pero ya ves las características.
físicas de cada indicio, entonces ya puedes establecer, se realizó la detonación de por lo menos un arma de fuego o ya sean dos, ¿no? Sí, claro. Ahora, dentro de la descripción del lugar de intervención y el examen que tú hiciste, pues puedes acceder a la conclusión en la cual cómo llegó la persona occisa, cómo llegaron sus victimarios, ¿no? Ok. Por cómo. Por dónde ingresaron. ¿No? En caso de que sea un lugar abierto, bueno, cómo pudo haber ingresado, ya sea caminando, sí. O no se descarta que haya ingresado con un vehículo de diferente tamaño. Porque a lo mejor hay huellas de frenado. Sí. Y en determinado momento, porque las características del lugar te dan ese resultado en el cual una calle, hay calles que son privadas, y se tiene un libre acceso. Entonces, tanto la persona occisa como las personas activas, o en este caso se podría llamar persona pasiva a la persona occisa, ¿cómo accedieron? Pues tuvieron un libre acceso a la calle. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo delimite, no hay muros, no hay nada, ¿no? ¿Y cómo llegó? Pues llegó caminando o llegó en un vehículo. Entonces son elementos que te van informando, o sea, las conclusiones se pueden formar. Sí, eso es importante. Sí, o sea, se pueden, no son limitativas. No, eso es imponerlas y enfatizar que no son limitativas. Todo te lo va a dar de acuerdo al estudio, ¿no? Entonces, pues ya. Tu firma. Tomamos quién firma el dictamen, quién lo elaboró. Y aquí es importante, ¿no? Las referencias, como bien lo mencionábamos ahorita hace un momento. Un dictamen pericial es una mini tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una metodología, las técnicas, recopilas información y todo eso, pues se debe de poner una referencia bibliográfica, porque yo lo considero como una mini tesis, ¿no? Y aquí las referencias son tus referencias, es decir, es algo que se encuentra en la doctrina, son protocolos, muchas veces, y hay que decirlo, son protocolos públicos, y te metes al secretariado ejecutivo y también puedes consultar y tener libre acceso a estos protocolos. ¿Es tu bibliografía? ¿Es algo que se encuentra en la doctrina? ¿Con eso tú estás haciendo tu estudio? ¿Tú podrías considerar esta bibliografía o estas referencias? Yo podría considerar como experto otra, ¿no? Sí. Y no pasa nada. ¿Y a qué voy con eso de que es una mini tesis? En juicio, tú lo puedes citar de acuerdo a el libro de medicina forense de tal autor. Pues refiere que es una herida por contusión de forma oval, bordes invertidos, con escara de tanto por tanto, inferior, medial. Entonces ya estás dando un sustento científico y es una referencia que tú tomas para poder realizar ese estudio, ¿no? Ahora, no sé, se me ocurre, pues de acuerdo a las características del lugar y de acuerdo a la literatura, un maestro en criminalística en su libro tal refiere que esas características son por lugares abiertos, por lugares cerrados, que es un lugar de los hechos, que es un lugar abierto, que es un lugar de enlace. Entonces, pues, con eso, cuando tú vas a juicio, ya tomas tus referencias. Una referencia bibliográfica. Y pues, de anexos, yo manejo anexos en el dictamen, que son figuras ilustrativas de las lesiones donde se encuentran, donde fueron localizadas las heridas que presentó el cuerpo. Es una figura ilustrativa. En caso de que al hacer el estudio de las prendas tienen daños, pues también ejemplificar dónde se localizaron, dónde están, ¿no? Y bueno, aquí es otra imagen ilustrativa, otra. Y llegamos a lo que platicamos, que se nos acababa por ahí, lo que es la planimetría, ¿no? Es elemental la planimetría para que, pues es un croquis ilustrativo. De hecho, la bibliografía del maestro Moreno González refiere la planimetría de Keiners, ¿no? Entonces, o sea, ya de acuerdo a, tú decir que tu criterio, ya vas a poder decir, pues voy a utilizar el plano de Keiners, ¿no? O la bibliografía, o sea, el croquis. Y esto funciona mucho para cuando estás en un juicio, porque lo puedes poner o te lo pueden solicitar como apoyo visual. Sí. Tienes el apoyo visual y vas describiendo qué fue lo que pasó. Sí, de hecho aquí pues ya se coloca lo que es la calle, ¿no? Para ponerle referencia en calle tal, si tiene cruce, en qué calle se localizaban los indicios, y así. Entonces, todo esto es pues parte del dictamen pericial. Muchísimas gracias, Esteban. ¿No? Creo que
a la audiencia le va a gustar mucho esto. Recuerden que esto se hace con fines académicos, no se persigue otro fin. Esto ya se encuentra en la doctrina, se encuentra en los protocolos, entonces ahí lo pueden consultar. No es información que nos hayamos sacado de la fiscalía, todo ya se encuentra en la doctrina y con eso ustedes pueden elaborar su dictamen en caso de así decidirlo. Esas son las sugerencias y las recomendaciones que nos da Esteban. Me parece que a mí me quedó muy claro. No sé ustedes qué piensan. Sí. Y resaltar que, bueno, este dictamen esta estructura es de manera oficial, okay, ¿no? Porque existen los documentos periciales de manera particular. Entonces, pues todo este dictamen se maneja de acuerdo siguiendo protocolos, manuales que dicta la normatividad, ¿no? O sea, este es una estructura de un dictamen oficial que nos requiere bibliografía, normas, protocolos y siguiendo todos aquellos, ¿no? El particular quizás se va a ir a lo específico, ¿no? Sí. Al error, lo decías hace rato. Sí, sí. Okay. Entonces, y es claro, establecer de que, pues, no... Hay una gran variedad de dictámenes, o sea, en cuanto al contenido, ¿no? Porque ahorita estuvimos el ejemplo de un homicidio, ¿no? Hay el resultado que emites como perito en un robo, cuando la autoridad ministerial te solicita la descripción y la peligrosidad de un objeto, o que hagas la búsqueda al interior de un vehículo, que accedas a un luminol. Sí. Entonces, o sea, es diferente el fondo, en el cual las conclusiones no tienen limitaciones. Sí. Todo es de acuerdo a las características y examen que tú hayas obtenido, ¿no? Y aquí me gustaría resaltar lo que en determinado momento maestro Enrique Salinas refería, que el dictamen debe de ser detallado, completo, porque aquellas personas que lo lean estén conscientes de lo que tú estás describiendo. Uh-huh. y que sea entendible, ¿no? Que no de la calle te saltes hasta el cuerpo, no, debe ser detallado, la descripción, ordenado, ¿no? Porque el dictamen lo va a leer la defensa, el juez, la autoridad ministerial, incluso hasta víctimas. Sí. Indirectas. Entonces, ser detallado, ¿no? Porque refiere el maestro Enrique, debe de ser completa, ¿no? Porque no de la calle te vas a saltar hasta el cuerpo. Uh-huh. ¿Qué había? Si había menaje, uh-huh, cómo está el acomodo, o sea, todo ese elemental, ¿no? Entonces, el dictamen debe de ser, pues, detallado, completo, minucioso. Muchísimas Eso me gustaría resaltar. Muchísimas gracias. Creo que por hoy terminamos la cápsula informativa. Esperamos que les haya gustado este episodio. Regularmente vamos a estar subiendo este tipo de contenido desde luego académico, y nos vemos con nuestro siguiente experto forense. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.